Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de lo que es la valoración, ¿verdad?, del delirio en la población pediátrica. Específicamente hablamos un poco sobre el concepto de delirio, los factores de riesgo, a grosso modo, y el uso de las escalas validadas para la valoración del delirio en los niños admitidos a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Es importante que nos planteemos, ¿verdad?, qué es esto del delirio, por qué los pacientes en intensivo pediátrico desarrollan delirio. Y el delirio es un estado de confusión agudo y fluctuante. Esa es una de las características principales del delirio, que está caracterizado por inatención, alteración en la conciencia y alteraciones cognitivas. Específicamente, el pensamiento se torna desorganizado. Es posible, ¿verdad?, que el cerebro no esté recibiendo suficiente oxígeno, flujo sanguíneo, puede estar en un estado expuesto a una infección, puede haber sufrido algún trauma o tener problemas de sueño, falta de sueño, y puede tener también mensajes contradictorios, ¿verdad?, por acciones múltiples de drogas psicoactivas. Todas estas situaciones pueden contribuir a que ese cerebro se desorganice. Así que no importa cuál sea la causa o la razón, el delirio significa que el cerebro no está funcionando en su estado normal, en su línea de base. Existen unas características del delirio, lo conocemos como los subdominios, y son áreas que son de vital importancia porque están asociadas a unos comportamientos específicos que tenemos que observar en los pacientes. Así que el nivel de conciencia, el estado mental y la percepción, la atención y la cognición, el ciclo de sueño-vigilia, el afecto, el lenguaje y el pensamiento. Todos estos elementos, todos estos dominios contribuyen a lo que es el desarrollo del delirio. Hay unos mecanismos específicos, ¿verdad?, que ya se han establecido en la literatura, unas teorías que establecen, ¿verdad?, se considera, ¿verdad?, que ese desequilibrio de unos neurotransmisores puede ser la causa de delirio. El exceso de dopamina, por ejemplo, combinado con un déficit de acetilcolina, puede ser la causa del delirio que conocemos como delirio hiperactivo, ese paciente que está agitado, ese paciente que está inquieto. Todo esto puede estar asociado a ese mecanismo en particular. El déficit también de acetilcolina puede provocar, ¿verdad?, delirio, pero del modo hipoactivo. Y aquí utilizamos diferentes, ¿verdad?, drogas, o por ejemplo la dexmetomidina o el Precedex y la clonidina como agonistas del receptor adrenérgico A2, mejoran ese componente de atención del delirio a través de otro neurotransmisor importante que se conoce como la noradrenalina. Es importante que conozcamos los mecanismos porque dependiendo del mecanismo que sugiere, ¿verdad?, esos comportamientos del paciente, pues es que vamos a reenfocar y vamos a establecer cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a este paciente. La prevalencia en la población pediátrica del delirio puede ir desde un 13 hasta un 44%. Hay varios estudios que han establecido, ¿verdad?, estos porcientos de ocurrencia de delirio en las unidades de intensivo pediátrico. Así que nada más saber que hay un porciento tan bajo como 13 y tan alto como 44, pues tiene que ser ya un tema de preocupación para el personal de enfermería, el personal médico que trabaja en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. ¿Por qué? Porque el delirio en la literatura de adultos está asociado a resultados negativos del paciente. Y de la misma manera, aunque no hay tantas investigaciones y tantas publicaciones sobre este tema en la población pediátrica, ya nosotros tenemos que levantar, ¿verdad?, bandera y nosotros estar atentos a que nuestro paciente no desarrolle delirio. Y si lo desarrolla, ver de qué manera yo puedo identificarlo temprano para poder manejarlo temprano. No obstante, la prevención siempre es la primera línea. Existen tres tipos de delirio. Está el delirio hipoactivo, que lo vamos a clasificar utilizando la escala de sedación-agitación de Richmond, que es la RASS. Y el paciente, si tiene un delirio hipoactivo, debe
ser cónsono con un RAS de 0 a -3. Si el delirio es hiperactivo, pues allá vamos a tener un paciente mucho más inquieto, agitado, con unos comportamientos más agresivos y la puntuación del RAS debe fluctuar entre +1 y +4. Si es un delirio mixto, pues entonces va a tener un RAS fluctuando entre -3 y +4. O sea, que ese delirio hipoactivo son los pacientes que van a estar quietos, son pacientes que están recibiendo sedación, pero que tienen un nivel de actividad que podemos evaluar el delirio. Y los pacientes hiperactivos, pues son pacientes que van a estar mucho más agitados, con ese RAS entre +1 y +4. Los hipoactivos, como les dije, ¿verdad? Hay una reducción en ese estado de alerta debido a esa hipoactividad psicomotora que tiene el paciente. Y en el delirio hiperactivo, los pacientes van a estar agitados, en algunas ocasiones agresivos, y por un aumento en la actividad psicomotora y cambios en el comportamiento. Así que es importante que nosotros no perdamos de perspectiva que aún un paciente sedado, aunque tenga un RAS entre -1, -2, ese paciente yo puedo diagnosticarle el delirio. El que esté recibiendo sedantes no quiere decir que yo no pueda hacer ese assessment para poder evaluar si el paciente tiene delirio o no. Y cuando están sedados, obviamente, pues el delirio hipoactivo es el más común que vamos a estimar o valorar en este paciente. Los tipos de delirio, el autor Smith hizo uno de los estudios muy importantes donde se buscó identificar qué tipo, qué por ciento de delirio desarrollaban los pacientes en estas unidades. Los niños mayores de 2 años presentaron delirio hipoactivo en un 80% y los mayores o igual a entre 2 y 5 años, un 84%. Siendo el hiperactivo un 20% en menos de 2 años y mayor o igual a 2 entre 5 años, un 16%. Así que tiene que preocuparnos específicamente, ¿verdad? Este 80% en esta población menos de 2 años y un 84% entre 2 y 5 años, de 2 años en adelante hasta 5 años. Así que fíjense cómo es tan significativo, ¿verdad? El porciento de ocurrencia del delirio hipoactivo. Y muchos pacientes en el delirio va a pasar desapercibido, ¿verdad? Porque no nos vamos a dar cuenta, pensamos que el paciente está sedado, pensamos que el paciente está durmiendo, porque no hay unos comportamientos específicos hasta que yo hago el assessment del delirio. Así que por eso es un área muy importante que tenemos que tomar en consideración. Otra de las características comunes, ¿verdad? De los niños que presentan delirio, pues agitación, irritabilidad. Los nenes van a estar desorientados, pueden presentar alucinaciones, tanto visuales como auditivas, atención deficiente y alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Son estos niños que van a presentar insomnio, van a presentar unos problemas para quedarse dormidos o que duermen de día y no duermen de noche. Todos estos patrones es sumamente importante observarlos en el paciente para poder tener unas valoraciones apropiadas de lo que es el delirio. En términos de la literatura, muchos de estos estudios, sin duda, ¿verdad? Tienen amenazas a la validez, tienen sesgos, así que toda la literatura que se hace en relación a lo que es el delirio, tenemos que analizarla con mucho cuidado, hacer un análisis crítico, ¿verdad? De esos resultados estadísticos, para nosotros asegurarnos, ¿verdad? De que todos estos datos nos ayudan a nosotros a poder identificar cuáles son los factores de riesgo ya identificados en estudios previos y cuáles son las consecuencias de que un paciente tenga delirio. Por ejemplo, se ha visto en la literatura que la ventilación mecánica es un factor predictor, ¿verdad? Del delirio. De la misma manera, la agudeza de la enfermedad. Y en niños de 2 a 5 años se ha visto, ¿verdad?, que tienen mayor riesgo de desarrollar delirio. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad?, de todos estos factores de riesgo. Primero, porque queremos que nuestros niños estos factores de riesgo no les pongan a una situación de experimentar el delirio, pero nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, que la ventilación mecánica es uno de los tratamientos principales, diríamos, ¿verdad?, en estas unidades de cuidado intensivo. Igual nos llegan niños con unas condiciones críticas y la edad, pues, es algo que no lo podemos modificar. Así que
tenemos que estar muy pendientes, ¿verdad? Estar atentos a todos estos factores de riesgo y identificarlos temprano o tratar de prevenir que estos pacientes se expongan a estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una asociación. En términos de la mortalidad, todavía la literatura no es tan contundente. Hay muy pocos estudios que vinculan el delirio, ¿verdad?, con un aumento de mortalidad. Y esto es bien clásico en la población de adultos. En adultos, los pacientes que les da delirio tienen un riesgo 3 veces mayor de morir que un paciente que no les da delirio. Así que los niños no son adultos pequeños, definitivamente, y son conceptos que a veces se traen y tratamos de traer lo que hacemos en el mundo de adultos, tratar de aplicarlos en la población pediátrica, pero son poblaciones totalmente distintas y se comportan distintas. Pero tenemos que tomar en consideración que la mortalidad puede ser una de las consecuencias que sí ha sido evidenciada en pocos estudios con la población pediátrica. Hemos visto que los pacientes que desarrollan delirio aumenta, ¿verdad?, la estadía en el intensivo, y cuando salen del hospital, pues son niños que van a tener ausencias prolongadas en la escuela por todos los issues, ¿verdad?, y las consecuencias del delirio luego que salen del hospital. Y también el deterioro cognitivo a largo plazo, que es uno de los factores que se está estudiando mucho en esta población pediátrica. Todavía nos falta mucho por investigar, tenemos que continuar con investigaciones para poder tener unos datos más contundentes y poder establecer cuáles son esas características específicas de la población que atendemos. Uno de los retos importantes para la valoración del delirium, ¿verdad?, es que lamentablemente todavía existe mucha inconsistencia en la valoración, manejo y prevención del delirio. Esto porque no tenemos probablemente los protocolos apropiados, no tenemos eh, suficiente evidencia científica que nos ayude, ¿verdad?, a dirigirnos en lo que es el manejo del paciente. Y en las unidades de cuidado crítico, pues todavía no existen unos protocolos que podamos seguir y que las personas estén con conocimiento específico, ¿verdad?, de ese manejo y la prevención del delirio. También tenemos variedad de herramientas, por eso es importante seleccionar la herramienta que más se acople, ¿verdad?, dentro de los recursos y la población que yo tengo. Existe variedad de herramientas, muchas ya están validadas con unas propiedades psicométricas apropiadas que realmente miden lo que se está pretendiendo medir, pero también existe la falta de conocimiento por el personal. Si no conocemos lo que es el delirio, si no sabemos cuáles son los factores de riesgo, si no sabemos cuáles son las consecuencias del delirio, pues esos son factores que no nos ayudan a hacer, ¿verdad?, unos diagnósticos apropiados. Por eso es que la precisión en el diagnóstico va a depender mucho del peritaje clínico para la valoración del delirio. Esto es algo que hay que practicarlo, hay que dominarlo y tenemos que aprendérnoslo de memoria principalmente, porque esa precisión es sumamente importante para yo hacer un diagnóstico apropiado de delirio. Y más aún en la población pediátrica, ¿verdad?, por la variabilidad que existe en términos de los diagnósticos y de las etapas de crecimiento y desarrollo en que se encuentra el niño. Todos estos factores inciden, ¿verdad?, en ese diagnóstico apropiado del paciente. Pero tenemos varias escalas que nos ayudan a nosotros a dirigirnos, a tener una herramienta que por lo menos nos dé luz en términos de evaluar unas características específicas que están presentando los niños y que claramente con el uso de una herramienta validada podemos hacer un diagnóstico apropiado de delirio. Todos conocemos, ¿verdad?, que el delirio en la población de adultos, vamos a hacerlo con unas medidas específicas dirigidas a esta población y que el manual para el diagnóstico de condiciones, ¿verdad?, mentales da una dirección específica, no así en la población pediátrica. Pero tenemos estos instrumentos que nos ayudan, ¿verdad?, y que se han validado a través de estudios de investigación con una sensitividad y una especificidad apropiada para nosotros hacer el diagnóstico en población pediátrica. Así que Barr, en la guía 2013 que fueron publicadas, donde se hablaba de lo que era el delirio, de lo que era el dolor y todos los fenómenos que ocurren en las unidades de cuidado intensivo en nuestra población, se estableció el método de evaluación de la confusión para los pacientes
de intensivo. Y también se utilizaban unas marcas de cotejo y esto enfocado a la población de adultos. Luego se trabajaron, ¿verdad?, todos estos instrumentos para dirigirlos específicamente a la población pediátrica, lo que nos adelantó en términos, ¿verdad?, de cómo nosotros, los clínicos, necesitamos unos instrumentos validados científicamente y que estos instrumentos nos ayuden a nosotros a poder entender esa sintomatología y esos signos clínicos que presentan los pacientes. Así que la doctora Smith de Boundary desarrolló dos instrumentos. Uno, el PICAM ICU, que es el instrumento específicamente para niños de 5 años o más, y el PSCAM ICU para nenes menores de 5 años. Esta ha sido una aportación muy valiosa porque es un instrumento objetivo que nos ayuda, ¿verdad?, a poder identificar el delirio en esta población y dentro de estos dos grupos diferentes de edad. Así que la doctora Smith desarrolló el Pediatric Confusion Assessment Method, que es el PICAM-ICU, que es un instrumento, me van a disculpar que puse el slide en inglés, este instrumento está traducido al español y se puede utilizar perfectamente, ¿verdad?, si usted prefiere hacerlo en español. Son 4 elementos los que se están evaluando dentro de lo que es el PICAM-ICU, y esto es para los niños, ¿verdad?, que son mayores de 5 años. Vamos a evaluar la fluctuación en el estado mental del paciente y esto lo podemos hacer evaluando el estado mental de base. ¿Cómo nos llegó el nene al intensivo? ¿Qué información nosotros vamos a ocultar con sus papás, con los abuelos, con los cuidadores de ese niño que conocen al niño para ver si hubo un cambio del estado mental basal del niño antes de llegar al intensivo? O podemos ver si hay fluctuaciones en ese estado mental en las pasadas 24 horas. Luego, el otro aspecto importante y uno de los dominios más importantes para la evaluación del delirio en esta población es la inatención. Nosotros vamos a darle unos comandos a estos niños, ¿verdad?, para poder evaluar si el niño me está atendiendo, si el niño sigue esos comandos. Así que estas letras que están ahí, el A, B, A, D, B, A, D, A, I, yo le voy a decir al niño que le voy a decir 10 letras. Y cada vez que el niño escuche la letra A, me tiene que apretar la mano. Aquí es sumamente importante que mantengamos esa conexión con el niño para que él siga la instrucción. Y usted le va diciendo las letras y el niño tiene que apretar cada vez que escuche la letra A. Si el niño aprieta en una letra que no es la A o el niño no aprieta en la A, pues son errores que comete en esta valoración. Así que el niño solamente puede fallar en 2 ocasiones. Si falla 7 o más, pues entonces ya tiene este criterio positivo. Luego vamos a evaluar el nivel de conciencia, que para ello utilizamos la escala de agitación, sedación, Richmond. Y este paciente, para que sea negativo este criterio, tiene que tener 0. Ese paciente tiene que estar alerta, ¿verdad?, y calmado. Y el cuarto criterio, vamos a evaluar el pensamiento, vamos a ver si el pensamiento está desorganizado. En este criterio, nosotros le vamos a hacer unas preguntas al paciente y el paciente nos va a contestar, ¿verdad?, si la pregunta es correcta o no es correcta. Y también le vamos a dar la instrucción de que haga unos comandos y le vamos a mostrar 2 dedos y luego se los vamos a esconder los 2 dedos y el paciente va a repetirnos, ¿verdad?, el comando que yo le estoy dando. Estos son los 4 elementos principales que nosotros vamos a estar evaluando en estos nenes que son de 5 años o más. Para que el delirio sea positivo, tiene que tener el criterio 1 presente, el criterio 2 positivo y el criterio 3. O el criterio 1, el criterio 2 y el 4. Así que son las formas de nosotros poder seguir este algoritmo, ¿verdad?, que nos va a ir dirigiendo para ver si el delirio está presente o no está presente. ¿Por qué es importante medir el delirio y qué cosas específicas buscamos? Pues nosotros vamos a buscar no solamente el nivel de la conciencia, que lo hacemos a través del RAS, sino ese contenido de la conciencia.
Por esto, tenemos que tener dominio de ambos instrumentos, tanto el nivel de sedación, ¿verdad? Como el contenido de la conciencia, que lo vamos a valorar en términos del PICAM y el PSCAM ICU, que son los dos instrumentos que tenemos, ¿verdad? Para poder evaluar el delirio en esta población. Si nosotros comenzamos con el primer criterio, que es ese nivel de conciencia, pues para esto tenemos el RAS. Esta herramienta que les estoy compartiendo es donde nosotros vamos a evaluar el nivel de sedación o agitación del paciente. Así que esta escala provee para que nosotros evaluemos los números positivos son los estados de agitación y los números negativos son los estados de sedación. Así que nosotros quisiéramos que nuestros niños estuvieran en cero, alerta y calmados, pero todos conocemos que la sedación es parte, ¿verdad?, del tratamiento que estos niños en la unidad de intensivo pues, van a recibir. O las condiciones que presentan, ¿verdad? También los pueden llevar a unos niveles, ¿verdad?, distintos dentro del RAS. Así que esta escala es sumamente importante que nosotros lleguemos al punto de conocerla de memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a valorar el nivel de sedación o agitación del paciente, nosotros tenemos que estar enfocados en unos comportamientos que van a ocurrir. Cuando yo hago el acercamiento al paciente, ¿verdad? Para que pueda yo poder valorar el nivel en que se encuentra este paciente. Así que vamos a dar siempre dos comandos. Vamos a hacer el comando de la voz, que iniciamos con ello, o el comando, ¿verdad?, tocando al paciente. Siempre es importante que cuando yo voy a utilizar el RAS, pues yo no voy a tocar al paciente de primera instancia. Así que yo me voy a quedar, porque siempre, ¿verdad?, nos gusta a lo mejor tocar al paciente para asegurarnos de que nos responde, pero vamos a llamar al paciente por el nombre. Lo vamos a mirar fijamente a los ojos y lo vamos a llamar. Y le vamos a decir, fulano, ¿verdad?, por su nombre, mírame a los ojos y quédate mirando. Para nosotros poder evaluar, ¿verdad?, hacia qué lado de la escala nosotros nos vamos a mover. Si el paciente en un RAS, ¿verdad?, de -1, en ese paciente que no está completamente alerta, pero se mantiene despierto. Es el paciente que cuando yo lo llamo, tiene apertura de ojos y hace un contacto visual a la voz. Yo llamo a ese paciente y va a mantener el contacto visual conmigo mayor o igual, ¿verdad?, a 10 segundos. Cuando hablamos de un RAS de -2, que es sedación leve, es el paciente que despierta brevemente con contacto visual a la voz, pero no es un contacto que permanece, es un contacto visual menos de 10 segundos. El RAS de -3 es una sedación moderada, hay un movimiento de apertura de ojos a la voz, pero aquí no vamos a tener contacto visual con el paciente. O sea, el paciente va a perder ese contacto visual. Sí, a lo mejor elevó las cejas, a lo mejor intentó abrir los ojos, pero no hubo contacto visual. Así que esos tres elementos son fundamentales para yo poder identificar en qué nivel de RAS se encuentra el paciente. Si el paciente tiene un RAS de -4, ya estos son los pacientes que están, ¿verdad?, dentro de lo que se conoce la sedación profunda. No hay respuesta al llamado verbal, pero movimiento o apertura de ojos a estímulo físico. Es el nene que yo lo toco en el hombro y responde, pero con mi contacto físico, no respondió a la voz. Y un RAS de -5 es el paciente que no tiene ninguna respuesta, no hay respuesta a la voz ni tampoco a la estimulación física. Cuando el paciente ya tiene otros comportamientos como, ¿verdad?, paciente inquieto, agitado, muy agitado, pues estas son las características específicas. Un paciente que está en un RAS de +1, yo voy a observar ese paciente ansioso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos. Si el paciente tiene un RAS de +2, ya ese es el paciente que comienza con unos movimientos más frecuentes y sin propósito. Y ese es el paciente que nosotros llamamos, ¿verdad?, que empieza a pelear con el ventilador, se desincroniza de ese ventilador. El paciente muy agitado, que es un RAS de +3, se ala o se remueve los tubos o catéteres. Es un paciente que va a estar más agresivo. Y es muy clásico, que fue lo que se vio cuando hicieron los estudios de validación de este instrumento, que se removía los tubos.
Un RAS de +4 es ese paciente combativo, ese está abiertamente combativo, es violento, peligro inmediato, ¿verdad? Representa un peligro inmediato para el personal y para sí mismo. Así que estos son los comportamientos específicos que nosotros esperamos ver cuando estamos haciendo el RAS. Por eso es importante que yo conozca claramente cuál es el comando que le voy a dar para no cometer el error de tocar al paciente antes de asegurarme que no responde a la voz o viceversa. Y esto me va a dar dirección a mí, ¿verdad? Yo poder tener una evaluación acertada, ¿verdad? De lo que es el nivel de conciencia del paciente. Nos vamos a mover ahora al segundo criterio, que es el contenido de la conciencia. Yo necesito saber, ok, el paciente tiene un RAS de -1, tiene un RAS de -2, tiene un RAS de +1, pero ¿qué pasa en el cerebro del paciente? Y ahí es donde yo voy a hacer mi estimado de delirio. Así que el criterio 1, como les mencioné anteriormente, voy a ver si el paciente tiene fluctuación en ese nivel de conciencia o algún evento agudo. Algo ocurrió de momento en ese paciente que no estaba pasando o me fluctúa en las 24 horas ese contenido de la conciencia del paciente. El criterio número 2 es la inatención o la atención, ¿verdad?, del paciente. El criterio 3 es la alteración en el nivel de conciencia. Y el criterio 4, vamos a hacer unas evaluaciones para ver si el pensamiento está organizado. Así que en ese criterio número 1 yo voy a evaluar si hay un cambio agudo con respecto al estado mental de base y si ha fluctuado el estado mental del paciente en las últimas 24 horas. Todas estas características, todas estas evaluaciones, todas estas valoraciones es muy importante que las tomemos en consideración y que estemos muy claros en términos de que yo voy a identificar unos cambios específicos en el nivel de conciencia, ¿verdad? De contenido de la conciencia de ese paciente. Así que ese es el criterio número 1 y es un criterio que tiene que estar positivo siempre que el paciente tenga delirio. O sea, no hay delirio si este criterio 1 no es positivo. El criterio número 2, que es el de atención, como les mencioné, ¿verdad? Le vamos a decir estas letras al paciente, perdón, y vamos a ver cuántas letras fallan. Si el paciente no presiona en una A o presiona en alguna consonante, pues entonces se cuenta como un fallo. El paciente puede fallar solamente 2 veces. Así que este criterio el paciente lo aprueba si tiene 8 de 10. Pero cuando estamos haciendo esta prueba, a veces causa un poquito de confusión. A veces mucha gente lo que hace es que anota, se llevan una libretita y anotan cuántas veces falló, en lo que uno se acostumbra, ¿verdad? Y va desarrollando la competencia, ¿verdad? Para aplicar esta prueba. Pero lo importante es que el paciente tiene que apretar su mano con la letra A y no puede apretar en ninguna de las B o la D o la Y. Y tiene que, si deja de apretar la A, cuando escucha la A, pues también cuenta como un error. Hay niños que a lo mejor, ¿verdad? Por los IV que tienen las manitas hinchadas y edema, no pueden utilizar las manos. Pues nosotros podemos valorar, ¿verdad?, la atención del paciente utilizando unas figuras. Y yo voy a mostrarle estas figuritas, se muestran de manera individual con unas tarjetitas que ya vienen preparadas. Y yo le voy mostrando al niño estas 5 figuras individualmente, le muestro la figura al niño y le voy diciendo el nombre, le digo estrella, tren, árbol, jirafa, tortuga. Y se lo voy mostrando al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que fijarse muy bien cuáles son los dibujos que yo le estoy mostrando, porque luego de yo mostrarle 5 primeros dibujos, esos 5 dibujos los voy a incluir en la segunda parte que le voy a mostrar 10 dibujos. Y el niño tiene que decirme si vio el dibujo ya en la primera ronda. Así que esto es un área para asegurarnos que el paciente está atento, que el paciente, ¿verdad?, es capaz de recordar estos primeros 5 dibujos. Así que luego voy uno por uno mostrándole los dibujos y le voy preguntando, ¿este lo viste anteriormente?
El tren, ¿lo viste anteriormente? La jirafa, ¿la viste anteriormente? La tortuga, estaba anteriormente. Y esto se le va presentando al paciente para que él me diga. Y de la misma manera, solamente puede fallar 2 veces. Si falla más de 2, pues entonces este criterio está positivo. En el criterio 3 de nivel de conciencia, que aquí utilizamos el RAS, este criterio es positivo si el RAS no es 0. Para que este criterio sea negativo, el RAS tiene que ser 0, siempre. Así que este es uno de los criterios, ¿verdad?, más fáciles de evaluar. Y luego voy a evaluar el pensamiento, si ese pensamiento está desorganizado. Y le voy a hacer una serie de preguntas. Y el niño me va a contestar sí o no. Si el niño está intubado, pero está despierto, pues usted le va a decir, si la contestación es sí, vas a mover tu cabeza de arriba hacia abajo. Si es no, la vas a mover para el lado. O usted puede establecer un comando específico que usted se asegure, ¿verdad?, de que el niño va a seguir esa instrucción que usted le está dando. Luego de eso, vamos a mostrarle o le vamos a enseñar 2 dedos, ¿verdad? El evaluador debe levantar 2 dedos de su mano para que el paciente lo vea. Y le va a decir, ahora haz lo mismo con la otra mano. Y usted no le va a enseñar ni le va a mostrar sus dedos para que el paciente lo haga solo. Para ver si sigue, ¿verdad?, ese comando que usted le está mostrando. Así que, en resumen, estas propiedades, ¿verdad?, psicométricas del PICAM tiene una sensitividad y una especificidad buena que mide realmente lo que tiene que medir. Exactamente pasa igual con el PSCAM ICU, que es el instrumento preescolar, ¿verdad?, para los nenes que son menores de 5 años. Cuando estamos hablando del preescolar, esta traducción se hizo aquí en Puerto Rico, está en la página del icudelirium.org, pues para beneficio de las personas que lo quieran utilizar. Esto se hizo bajo un estudio de investigación, se hizo la traducción y se hizo la adaptación cultural, ¿verdad? Para poder nosotros tener una herramienta que nuestra población pueda entender fácilmente. Así que el título se dejó en inglés, en acuerdo con la autora de este instrumento, para facilitar procesos, ¿verdad? Porque ya uno lo conoce como el Piscol ICU en versión en español. Y normalmente uno dice PS ICU. Y la S, ¿verdad?, porque es en español. Así que en estos niños, ¿verdad?, que son menores de 5 años, nosotros vamos a seguir más o menos los mismos criterios, pero vamos a enfocar, ¿verdad?, algunos de los criterios en otras áreas por la edad, ¿verdad?, que van a tener estos niños. Así que el criterio 1 sigue siendo igual. Vamos a seguir evaluando un cambio agudo o curso fluctuante del estado mental. Y vamos a evaluar si hubo fluctuación en las últimas 24 horas o si surgió algún evento agudo. Si la respuesta es sí, vamos a seguir, como nos enseña la flecha, ¿verdad?, a evaluar la inatención. Y aquí va a ser un poco diferente, ¿verdad?, porque aquí los niños son más chiquitos, y son nenes que no necesariamente van a poder apretar la mano o seguir unos comandos específicos. Así que a este niño nosotros le vamos a mostrar las figuras, que ya mismo se las voy a compartir, y le vamos a mover las figuras de un lado al otro de la cara para tratar de capturar la atención del niño. Yo voy a ir moviendo esas figuras o espejos, que es lo que se utiliza, para que el niño pueda ver específicamente, yo pueda ver si él hace contacto específico con la figura o el dibujo que le estoy mostrando o el espejo que le estoy mostrando. Les voy a mostrar un video para que puedan ver específicamente cómo es que se hace la prueba. Así que mientras uno va motivando, exhortándole al paciente verbalmente a mirar la figura, usted va pasando esas imágenes, ¿verdad?, de un lado al otro. Tenemos que completar 10 imágenes que pueden ser combinadas, pueden ser dibujos o pueden ser espejos.
El paciente comete 3 errores o más, igual que el PCAM-ICU, pues ya el paciente tiene este criterio positivo. Es bien importante que nosotros estemos muy atentos a las respuestas del niño, porque yo lo que quiero identificar es que el niño en algún momento hizo contacto con esa figura, que intentó coger la figura, que la miró, porque no, en esta edad los niños, ¿verdad? No van a estar específicamente mirando, ¿verdad? La figura que usted le está mostrando si no tiene interés para ello. Así que usted tiene que estar observando que el niño en esas 10 oportunidades que usted le va a mostrar, el niño haga algún tipo de contacto con lo que le está presentando. Si el paciente tuvo dificultad para mantener los ojos abiertos la mayor parte del tiempo durante la evaluación de las imágenes, es una pregunta que usted se tiene que hacer. El niño debe, ¿verdad? El paciente debe mantener los ojos abiertos por lo menos la mitad del tiempo del periodo de la evaluación. Incluso si presta atención a 8 imágenes o más, se considera que hay inatención si continuamente requiere de ese estímulo verbal suyo para que el niño mire. Si en esas 8 imágenes todo el tiempo yo tuve que estar llamándolo por el nombre, mira el dibujo, fíjate aquí, o estimulando al niño, pues ya sabemos que no hay una atención específica. Así que este criterio estaría positivo. En el nivel de conciencia alterado, vamos a mirar específicamente, ¿verdad? El paciente tiene un nivel de conciencia alterado si no está alerta y calmado. Si contesta sí, entonces paramos y hay presencia de delirio. Si contesta no, entonces el criterio 3 no está presente y pasamos al criterio 4. Así que esa pregunta no la tenemos que hacer. ¿El paciente tiene un nivel de conciencia alterado? Si es sí, está presente el criterio. Si es no, pues pasamos al criterio 4. Y en el criterio 4, distinto al PCAM-ICU, donde le vamos a hacer unas preguntas específicas al paciente, pues aquí nosotros vamos a enfocarnos más al concepto, ¿verdad?, de trastorno del ciclo sueño-vigilia. Porque cuando hay problemas de sueño es lo que se ha identificado que en esta población más pequeña, pues los nenes tienen algún problema a nivel del cerebro. Así que cualquier pregunta que el paciente conteste sí, pues es un criterio que va a estar positivo. ¿Qué vamos a preguntar, verdad? Solamente una que sea, que esté presente ya hace el criterio positivo. El paciente duerme mayormente durante el día. Normalmente las unidades de cuidado intensivo, no sé si ocurre igual en su ciudad, los pacientes están acompañados por un familiar. Y a él es el que van dirigidas las preguntas, ¿verdad? Si el paciente duerme mayormente durante el día, si el paciente no se despierta fácilmente con estímulos, el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño o el paciente duerme solo un poco, ¿verdad?, por las noches. Si contesta así, entonces el delirio está presente. Si nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad?, por cada una de las preguntas y vamos siguiendo la flecha, pues vamos a tener esa dirección específica de si el delirio está presente o el delirio está ausente. De todas maneras, el instrumento tiene las instrucciones para poder aplicarlo y lo va llevando usted paso por paso para poder implementar esta herramienta. A lo mejor ustedes están pensando que esto es como complicado, esto requiere mucho tiempo, esto se hace en muy poco tiempo. Una vez uno conoce el instrumento y lo ha aplicado y desarrolla la competencia, esto se puede hacer en muy poco tiempo. Estos son los dibujos, los cuadros verdes son simulando espejos, que cuando terminemos y abra la cámara, pues le voy a mostrar a qué tipo de espejo nos referimos. Y vamos mostrándole al paciente, ¿verdad?, estas 10 visuales para que el paciente podamos estimularlo y ver si hay una respuesta, si hay una interacción del paciente con las figuras que les estamos presentando. Vamos a mostrarle un video rapidito. Okay. You see the mirror? Look at the picture. There you are, yeah. You see the elephant? Look at the picture. Vemos al niño interactuando, ¿verdad? Is this a cow?
Vamos a ver ahora un niño Can you see the picture? Look at it. Yeah. Is this a sweet boy? muy poca interacción. You see the picture? Y el mismo niño más tarde. Oh, is this a truck? Ya vemos un niño que hace contacto, busca la figura. You see yourself in the mirror? Is this a truck? Ok, otra de los instrumentos que tenemos, que salió recientemente, es un instrumento que nos va a ayudar a nosotros a utilizar un sistema estructurado para nosotros evaluar al paciente. Este es el Assessment para Delirio en Infantes y Niños de Vanderbilt. Y esto se está utilizando como parte de las rondas que damos diarias, de las evaluaciones que hacemos con el equipo todos los días para nosotros poder saber, ¿verdad?, cuál es el estado del paciente y si está presentando delirio el paciente. Así que según los dominios que hablamos anteriormente, vamos a estar evaluando el nivel de conciencia, el estado mental, la percepción, la atención y la cognición. Vamos a mirar el estado del sueño, ¿verdad? Vigilia, el afecto y el lenguaje y el pensamiento. Son los mismos elementos que evaluamos con los instrumentos anteriores, pero aquí lo vamos a documentar de una forma bien estructurada y vamos a poder mirar la fluctuación que tiene el niño, ¿verdad?, dentro de lo que es la evaluación. Así que básicamente estos son los subdominios que habíamos hablado al principio. Y esto es lo que vamos a estar evaluando en el paciente. A mí me parece que este instrumento es sumamente importante, ¿verdad?, para nosotros tener una documentación formal, ¿verdad?, del estado de conciencia y el contenido de la conciencia de los niños en el intensivo. Si nos fijamos en la figura al final, vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? Y si el delirio está presente, el criterio 1, 2, 3, 5 y 7 o el 4 o el 6 o el 8, ya eso es un indicador de que el delirio está presente en el paciente. Así que aquí nos va a dar una estructura específica, ¿verdad?, donde nosotros podemos evaluar las respuestas del paciente. Ya para terminar, ¿verdad?, tenemos otros instrumentos que también se pueden utilizar para el delirio con las respuestas específicas. Y importante, las recomendaciones cuando nosotros estamos hablando de la valoración del delirio, identificar el estado actual del delirio, formar equipos de delirio interprofesional para que todos podamos identificar estos cambios en el paciente y seleccionar la herramienta de detección de delirio y medir el conocimiento básico, ¿verdad?, sobre la valoración, manejo y prevención del delirio. Todas estas ¿verdad?, interacciones las tenemos que hacer, tenemos que involucrar a la familia para que nos ayuden a identificar esos cambios importantes en los niños. Necesitamos, ¿verdad?, implementar el ABCDF-Bonder, que son estrategias para yo evaluar todos esos factores que yo puedo tratar de quitarle al paciente para que no desarrolle delirio. Evaluar el dolor es fundamental en los niños para descartar. Estos son instrumentos, ¿verdad?, que ya están validados. Y esto es importante porque para nosotros poder identificar el delirio necesitamos, ¿verdad?, evaluar el dolor, evaluar el nivel de ansiedad del paciente y cómo duerme ese paciente. Implementar protocolos de sedación para evitar los problemas iatrogénicos, ¿verdad?, que le añadimos al paciente. Y también utilizar, ¿verdad?, una terapia de medicamentos que nos ayude a manejar esa sintomatología que va presentando el paciente. Controlar el ambiente es sumamente importante, el ruido, permitir que el paciente duerma y hacer un cuidado, ¿verdad?, básicamente integral.